Muy, pero muy buenas noches para todos ustedes. Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a este espacio en el cual eh, hoy vamos a aprender la palabra del Señor. Esa es mi meta durante este tiempo de cuarentena, poder enseñar la palabra a aquellas personas que se quieran acercar a Iglesia Centricol. Que Dios los bendiga. Bienvenida, doña María Estela Huertas, Vanessa, Dios te bendiga. Qué lindo verlos acá en este momento. Hoy estamos listos y dispuestos para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Creo que el amor de Dios es maravilloso y gracias de nuevo a cada una de las personas que se conectan a través de Iglesia Centricol. Yo quiero hacerles esta invitación en este momento a que iniciemos y oremos, pongamos este espacio en las manos del Señor y le pidamos a Dios que nos guíe, nos ayude y nos enseñe su palabra, que es lo más importante, que es a lo que vinimos. Vinimos a aprender la palabra de Dios y vinimos a fortalecernos y a orar los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse desde sus casas. Que Dios les ayude en este tiempo. Yo sé que no ha sido un tiempo fácil para muchas personas, para muchas familias, pero oramos y confiamos en Dios de que esto pronto pasará y de que seguiremos adelante con nuestras vidas, pero sobre todo conectados con el Señor, o sea, pegados totalmente a Jesús. Amén. Te invito a que oremos en este momento en el nombre del Señor Jesús y que pongamos en las manos del Señor esta reunión de hoy. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú nos regalas, Dios, por esta noche que nos regalas aquí en nuestros hogares, Señor, buscando de ti. Oramos, Señor, para que la conexión permanezca, Señor, fuerte, para que la velocidad del internet sea buena. Señor, oramos, Padre, especialmente para que cada persona en su casa pueda conocer más de tu palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que nos des entendimiento, Señor. ¿Qué quieres tú hacer en medio nuestro? ¿Qué quieres tú hacer, Señor, en medio de tu familia, de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús? Quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas que se conecta en este momento y la vida de las personas que vienen en camino, Señor, dispuestas a conectarse, Señor, para escuchar la palabra de Dios. Oro, Señor, mi Dios, para que tu provisión sobrenatural venga sobre tus hijos de manera especial, Señor. Dios, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que tú harás, Señor. Pido, Padre, que cuides la salud, Señor, de tus hijos, Señor, y que tengas cuidado de ellos, Padre, en todas las cosas, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos la victoria y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias por cada familia que se conecta. Ayuda a las familias, ayuda a los padres, a las madres, ayuda a los hijos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, se manifieste hoy con poder, Señor, que tú te manifiestes con poder en sus vidas y que ellos puedan entender, Señor, cuál es tu buena y perfecta voluntad. Oramos, Señor, para que el proceso de transformación en cada vida se perfeccione hoy, Padre, para que cada persona pueda crecer en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Oro para que tu palabra entre y cambie nuestro corazón, Señor. Estamos preparados, Señor, para recibir de ti hoy, para que tú hagas tu voluntad en nosotros y nos ayudes, Padre. Mil y mil gracias. Ahí donde está, dale gracias al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por conectarte. Que Dios te bendiga. Hoy es un día especial porque iniciamos un nuevo tema en medio de este aprendizaje que el Señor nos está dando, porque creo que es un gran aprendizaje. Estamos aprendiendo la palabra del Señor, estamos creciendo, nos estamos nutriendo espiritualmente, porque ese era uno de nuestros temores. En estos días veía un mensaje donde decía que apreciáramos estos tiempos en los cuales podemos conectarnos a través de las pantallas de nuestro celular o de nuestro computador. Aprovechemos estos tiempos y crezcamos, seamos agradecidos con el Señor porque nos da este espacio. Es un buen espacio para crecer,
para conocer más de su palabra, para conocer más de lo que Él quiere para nosotros. Y como les venía diciendo, hoy vamos a tocar un tema especial. Ya terminamos dos temas maravillosos, dos temas, vea, que fue como ir a un restaurante, a un restaurante de un hotel 5 estrellas, un muy buen restaurante, y comer una comida deliciosa, comer algo delicioso. Y lo que pudimos comer esta semana fue, la semana antepasada hablamos de la resurrección de Cristo. Si tuviste la oportunidad de ver la película El caso de Cristo, que te envié el link ayer para que la vieras, El caso de Cristo hablaba sobre la doctrina fundamental de la vida cristiana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada, el domingo, terminamos también nuestro tema acerca de los días, de los 40 días que estuvo Jesús en la tierra, desde su resurrección hasta su asunción, hasta su subida allá al trono del Padre, a sentarse a la diestra del Padre. Y ahora en este momento, pues vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con el libro de Hechos para continuar lo que ya llevamos durante 2 semanas, y queremos continuar toda esta semana hablando del libro de Hechos. El libro de Hechos tiene, déjeme decirle, una riqueza maravillosa. Yo estoy a la expectativa de lo que podamos aprender hoy. Yo quiero aprender mucho. Mientras estaba haciendo esta predicación, estaba aprendiendo mucho de lo que Dios quería para nosotros, o de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces yo quiero invitarte a que te prepares, tomes tu Biblia, aparte de tu celular, busca una Biblia normal, una Biblia de hojas, y busca también unas hojas blancas o un cuaderno de apuntes, y vas apuntando ahí lo que Dios te vaya dando. Y al final recuerda que vamos a estar orando por las peticiones. Yo quiero invitarte a que vayas al libro de Hechos en el capítulo 1. Y recuerda que el libro de Hechos es la consecución, es el libro seguido del libro del Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas lo hemos estado estudiando durante 2 semanas. Y ahorita entramos en esta parte tan maravillosa donde vamos a ver qué sucedió después de que Jesús ya ascendió al Padre, después de que Jesús tomó su lugar de reino. Y entonces nosotros vamos a aprender qué sucedió con la iglesia naciente en ese momento. Amén. Te invito al libro de Hechos en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, dice, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amados hermanos, pues aquí comenzamos este tema. Amén. Hay 3 palabras claves en el libro de los Hechos. La primera es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para entender el libro de Hechos. La otra palabra son los testigos o los discípulos y las personas que quedaron junto a ellos. Y la otra palabra es la oración. Amén. Entonces tenemos que entender que este es un libro maravilloso, el libro de los Hechos, escrito por uno de los discípulos de Pablo, por un hombre llamado Lucas, que lo escribió, escúcheme, a un príncipe llamado Teófilo.
En este escrito, él le estaba comentando, en el primer escrito, en el Evangelio de Lucas, Lucas le comentaba a Teófilo lo que había sucedido con la vida de Jesús. Y en este nuevo escrito le escribe a Teófilo acerca de la iglesia naciente, de las personas que servían para el Señor. Pero recuerde que él escribe más de Pablo porque era un discípulo de Pablo. Y entonces aquí donde comienza lo hermoso. Yo quiero recordarte que cuando estábamos hablando de los 40 días de Jesús aquí en la tierra, tocamos el libro de Lucas, ¿no es cierto? Y el libro de Lucas nos hablaba de aspectos importantes e interesantes que vamos a tocar en este momento. No va a ser la enseñanza del Evangelio de Lucas, sino va a ser de Hechos. Pero yo quiero que recuerdes que en el capítulo 24 de Lucas, en los versículos 47 al 49, Jesús le dijo algo importante a sus discípulos. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y a vosotros testigos de estas cosas. He aquí, dice el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el libro de Hechos comienza por una promesa de Jesús. Jesús estuvo 40 días con ellos y finalizando su tiempo con ellos, con los discípulos, con los apóstoles y con las personas que se acercaron a él, que fueron testigos de la resurrección, más de 500 personas, dice la escritura en el primer libro de Corintios, comienza el Señor a darles una promesa hermosa. Yo creo que si hay algo maravilloso para nosotros, es que Jesús nos ha dado promesas preciosas, promesas hermosas, promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de cuidado, promesas de provisión, promesas de amor, promesas de levantamiento, promesas de futuro y promesas preciosas de eternidad. Pero esta promesa que le deja Jesús a sus discípulos fue la más importante. Les dijo, vea, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces en ese momento ellos no entendían. Ellos no entendían qué les estaba diciendo el Señor, como así, investidos de poder. Cuando tú no sabes que te van a dar un regalo, pues tú no te preocupas por el regalo. En el caso de los discípulos, ellos no estaban tan preocupados por cuál era la promesa, sino que ellos estaban preocupados por en ese momento arreglar su relación con el Señor. Recuerde que ellos venían de dudas. Recuerde que el domingo yo le hablaba de Pedro, que él había vuelto a tomar las redes, se había vuelto atrás, había vuelto a su trabajo antiguo y había dejado de pescar hombres como el Señor le había mandado. Y le recuerdo que en vez del Señor echarlo, lo que hizo fue volverlo a posicionar y le dijo, ahora tú vas a cuidar mis ovejas. Y eso es maravilloso, porque entonces vemos un cambio. Esta gente está con Jesús, es el último día de los 40 días. Métase en la historia, imagínese este momento. Está Jesús, están las personas que han caminado con él. Un montón de gente en ese momento está con él, está esperando a ver qué sucede. Y Jesús se está despidiendo, como diciéndoles, la promesa se va a cumplir. En el versículo 4 de Hechos 1 les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Le está diciendo lo mismo que decía en Lucas 24. Pero resulta que se las explica antes de irse en el versículo 8 y dice, así va a ser como van a ser ustedes en vestidos de poder. O sea, así se van a ustedes a vestir de poder. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Óigame, qué promesa más hermosa. Yo no sé si usted se puede gozar en esto, pero yo me gozo, me maravillo en lo que está haciendo Jesús con sus discípulos, porque les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, sino que mi espíritu va a estar con ustedes. Y ellos no entendían la situación. Ahora, la mejor promesa de la Biblia es esta: que sea el Espíritu
dado a los hombres. Les recuerdo que en el Antiguo Testamento, en el pasado, el Espíritu Santo no entraba a los hombres, sino que el Espíritu Santo estaba sobre los hombres y el Espíritu Santo los guiaba desde el exterior. Pero cuando viene Jesús, Él hace que la fe se vuelva poderosa. Él hace que la fe se vuelva poderosa. ¿Y qué sucede? Si me estás escuchando, si estás con la señal, a algunas personas se le fue la señal. Si estás conmigo, resulta que el Espíritu Santo con Jesús ya no está, escúchame, ya no está afuera en lo exterior, sino que por la fe viene a morar en el corazón de los hombres. Él les da la promesa. Promesa maravillosa, promesa preciosa, la mejor de todas, el mejor regalo, el regalo exclusivo para los seres humanos. Pero ellos todavía no han entendido el asunto. Resulta que Él está ahí, se despide con la promesa y asciende, dice la Biblia, es llevado a la presencia del Padre Jesús. Y recuerde que Él tiene toda la autoridad y nos ha dejado toda la autoridad y le ha dado toda la autoridad a sus discípulos. Y entonces reciben la hermosa promesa del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo comienza desde ahí a vivir en el corazón de los hombres y se convierte, escúcheme, no solamente en nuestro ayudador, sino también la Biblia dice que se convierte en las arras. Él al mismo tiempo es quien da testimonio de la segunda venida de Jesús. Eso es hermoso, porque ahora el Espíritu Santo mora en el corazón de los hombres que han creído en Jesús como el Señor y Salvador y que obedecen a la palabra de Dios. La iglesia, escúcheme, en ese momento recibe al Espíritu Santo, el fuego, y desde esa fecha hasta el día de hoy, escúcheme, hasta el día de hoy, hoy es 21, si no estoy mal, 21 de abril, ya no sabemos ni qué fecha es, creo que es 21 de abril, a las 7:10 de la noche, te quiero decir una cosa, desde ese día hasta el día de hoy, el fuego del Espíritu Santo en el corazón de los hombres no se ha apagado, más bien ha crecido. Y entonces sucede algo especial, porque ellos reciben la promesa, se quedan en Jerusalén obedeciendo a la palabra de Jesús. Recuerde que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, esperen la promesa que viene sobre ustedes. Y entonces vamos a ir al capítulo 2, ya Jesús se ha ido, ya Jesús está con el Padre y comienza una nueva experiencia para las personas que han seguido a Jesús. Quiero invitarte a que leas Hechos capítulo 2. Lee Hechos capítulo 2 conmigo porque es una historia maravillosa. Espero que Dios hoy te llene de sabiduría y de entendimiento con su palabra. Y entonces dice la escritura en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice la escritura, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, dice, entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces viene una manifestación maravillosa. Póngase otra vez en el lugar. Dice la Biblia que están celebrando en ese momento en Jerusalén una fiesta bastante importante, la fiesta del Pentecostés. Esa fiesta se celebraba 40 días después de la celebración de la Pascua. Y recuerde que Jesús estuvo 40 días en esta tierra después de su resurrección hasta su ascensión al Padre. Y lo precioso de esto es que ellos están en la fiesta,
en media celebración, y en la celebración de la fiesta quizás ellos están juntos, dice la Biblia, unánimes, están orando, están unidos, están ahí cercanos. Mire, yo le voy a decir una cosa, nosotros podemos estar cada uno en nuestra casa en este momento, pero hay alguien que nos une y es el Espíritu Santo. No podemos permitir, escúcheme, no podemos permitir enfriarnos en medio de esta situación difícil. Más bien tenemos que estar fortalecidos para continuar la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Diga conmigo, amén. Y entonces ellos están ahí, dice la Biblia, están unánimes. Tenemos que mirar esa palabra, quiere decir unánimes, que tenían un solo pensamiento. ¿Cuál era ese solo pensamiento que ellos tenían? Sencillo. La Biblia dice que estaban esperando la promesa que Jesús le había hecho. Y entonces se presenta una señal que habla la Escritura, no lo digo yo, no lo dice Edison Pinilla, es una señal que sucedió en ese momento donde Dios se manifiesta a los hombres. La promesa se estaba cumpliendo, entonces dice que sucedieron algunas cosas. Vea las señales espirituales que se dieron ahí. Primero, vino del cielo un viento recio. O sea, un viento que movió el asunto donde ellos estaban. Era un viento que corría rápido y ese viento recio pasó por ahí. Escúcheme, ¿sabe quién era? Era el Espíritu Santo llegando al corazón de los hombres. Y dice que después se pusieron sobre ellos unas lenguas de fuego. En algunas otras traducciones, para que usted entienda, esto es unas llamas de fuego. Fueron llamas de fuego sobre las cabezas de ellos y esas llamas comenzaron a sentarse sobre ellos. Y de un momento a otro, dice la Escritura, que fueron llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas aquí una cosa. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, cuando tú crees en Jesús, y crees en Él como tu Salvador y lo confiesas con tu boca, hay algo maravilloso que pasa en el mundo espiritual, en tu corazón, en tu vida. Y es que el Espíritu Santo entra a ti, entra a tu corazón, entra a vivir contigo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para llenarte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros sin el poder del Espíritu Santo no podemos caminar bien en esta tierra. Te recuerdo, Pedro caminó con Jesús, él caminó al lado de Jesús, pero todavía no había sido investido del Espíritu Santo, todavía el Espíritu Santo no estaba en su corazón y hizo multitud de cosas que están erradas. Pero yo te digo una cosa, pero ese mismo Pedro que negó a Jesús ahora está recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Ellos esperaban la promesa del Padre. Tú estás esperando con fe lo que Dios va a hacer contigo, con tu vida, con tu familia, con tu barrio, con tu región, con tu país. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte. Y entonces dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenura quiere decir que todo tu espíritu y toda tu alma están completos en Él. Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Otra señal que sucedió ahí es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí debemos entender una cosa. Primera de Corintios, en el capítulo 13, en la preeminencia del amor, dice que hay dos tipos de lenguas. Que hay lenguas humanas, que da el Espíritu Santo, y que hay lenguas angelicales, que también da el Espíritu Santo. Pero en este momento las lenguas que ellos hablaron en realidad son idiomas. Y te voy a decir por qué. Porque dice la Escritura que habían otras personas en este lugar. Dice la Escritura que habían hombres que eran, en el versículo 9 del capítulo 2, dice que habían hombres que eran partos, medos, elamitas, y dice, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En el tiempo de la celebración del Pentecostés, las personas que eran de Jerusalén y vivían en otras ciudades regresaban a Jerusalén para celebrar la fiesta.
Y ellos venían y por supuesto tenían los idiomas de los otros lugares. Dice el versículo 10, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos, escúcheme, hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esos que estaban ahí recibiendo en la llenura del Espíritu Santo comenzaron a hablar de Dios en las lenguas de las personas que estaban ahí de manera sobrenatural. No eran lenguas angelicales, no era algo que alguien no entendiera, eran cosas que la gente podía entender. Un don maravilloso que la Escritura lo habla en el capítulo 12 del primer libro de Corintios, el don de lenguas. Y entonces, pero no quiero parar ahí, porque recuerde que la promesa era para qué. Dice la Escritura que la promesa era para ser testigos. Es evidente. Yo quiero que usted me entienda. Y estoy emocionado, perdóneme que corra, pero es que no tenemos mucho tiempo y estoy emocionado porque tenemos mucho tema para hablar durante esta semana. Y resulta que viene el poder del Espíritu Santo con la llenura para que ellos hagan la voluntad de Dios. Déjame decirte que lo que le falta a muchas personas hoy en día es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una lucha. La Biblia en Gálatas está hablando en el capítulo 5 sobre una lucha que se presenta, escúcheme, una lucha que se presenta en el hombre entre su carne y su espíritu, entre su carne y el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que cuando tú escoges la carne, pues sencillamente vas a recibir lo que la carne te está dando, vas a recibir lo que la carne quiere darte. Pero cuando tú haces y vives para el Espíritu Santo, Él te va a llenar. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Y hay muchos cristianos que están bajo las obras de la carne, que están bajo la envidia, que están bajo los celos, que están bajo la desobediencia, que están bajo el pecado de adulterio o de fornicación o yo no sé, un montonón de cosas, cuando el Señor le está llamando a sus hijos. Dios está llamando a sus hijos, a todo aquel que es su hijo, para que se santifique. Y entonces la única manera de santificarse es a través del Espíritu Santo. Y en este momento esta gente estaba llena del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para manifestar la gloria de Dios a los hombres. Y esto es maravilloso porque Dios está manifestando en ellos y ellos están predicando en otros idiomas. Pero de un momento a otro, ahí en ese mismo capítulo 2, el apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que después de que fue llamado a ser pescador de hombres se volvió a ser pescador de pececitos, aquel que volvió a tomar las redes, dice la Escritura, que volvió a encontrar una fuerza espiritual especial en su vida que venía solamente del Espíritu Santo. Dios estaba confirmando su iglesia. Entonces en el mismo capítulo 2, en el versículo 14, dice la Escritura que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuche eso, derramaré de mi espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne, sobre tu vida, sobre tu familia, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu,
y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Oiga, esto no le suena algo que estamos pasando. Dice, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero decirte una cosa. ¿Para qué fue la promesa del Espíritu Santo en ese momento? Esa promesa era para predicar, escúchame, con poder. Para predicar con poder. Y aquel Pedro que ya te había dicho cómo era, tomó el liderazgo en ese momento para predicar. Dice la escritura que ahí había mucha gente en ese momento, porque al final te voy a dar un temita sobre el asunto. Y había mucha gente ahí, pero Pedro tomó la vocería y aquel pescador que no tenía letras, escúcheme, se dio la predicación más hermosa que nosotros podamos encontrar en el libro de los Hechos. La predicación más hermosa. Hablamos de que ese Pedro el desenfocado, aquel que tuvo que enfocar Jesús, ahora estaba investido de poder. ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos? Estar investidos de poder. Al final de esa parte de la escritura, dice que al final de esa hermosa predicación se convirtieron más de 3,000 personas. Hoy se necesitan 3,000 para que se convierta uno, pero antes se necesitaba uno lleno del Espíritu para que se convirtieran 3,000. Y yo y usted hoy necesitamos ser llenos porque necesitamos llenar las redes, estas redes sociales, de la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios sobrenatural sobre cada persona, de la palabra de Dios para que cada persona vuelva en arrepentimiento su corazón al Señor. Y ahí se confirma la iglesia, esa iglesia a la cual tú perteneces ahora, esa iglesia a la cual tú estás creyendo ahora. Ahí se convierte el nuevo pacto en el pacto que ahora está trascendiendo en la historia de esta tierra. Ahí fue donde fue cambiado el pacto antiguo por el nuevo pacto. Ahí es donde Jesús ahora comienza su nueva etapa con la iglesia prometida y se levanta esa iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Pero esa iglesia tenía cosas particulares. Tenemos mucho que hablar, escúcheme, tenemos mucho que hablar de este libro de los Hechos, pero especialmente yo quiero hablar acerca de lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 en el versículo 43. Porque se levanta la iglesia. En el versículo 42 dice, escúcheme, la escritura dice, leamos el 41, dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Inicia una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa de la cual usted hace parte hoy en día, que comenzó el Señor Jesús. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, escuche, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, escuche, a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia que comenzó con la promesa del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, que se levantó bajo el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que inició con la predicación de Pedro, comienza con un poder especial, pero ese poder, escúcheme, era un poder de amor, un poder de la presencia de Dios sobre sus vidas, que dice que tenían comunión fraternal. Si hay algo
que demuestra que tú eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo es la comunión fraternal, el amor los unos por los otros. Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento. Les dijo: en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Qué está sucediendo con la iglesia hoy en día? La iglesia hoy en día se están esmordiendo los unos a los otros, se están envidiando los unos a los otros, pero en este tiempo no había envidia, no había competencias de quién tenía la iglesia más bonita o el templo más bonito o quién tenía la mayor cantidad de ovejas en la iglesia. No había este tipo de cosas que un pastor peleaba con el otro. ¿Por qué? Porque tenían comunión fraternal. Hermano, el Señor te está llamando a tener comunión fraternal con tus demás hermanos, con las personas que aman a Jesús. Y dice: y participaban juntos en las comidas. Esto es una característica de un grupo que está bien, amén, que participan juntos en las comidas, en comer. De pronto ahorita no lo podemos hacer porque estamos en esta cuarentena, no sabemos cuánto vamos a durar así, pero apenas salgamos de esto nos vamos a abrazar, vamos a comer juntos, vamos a estar juntos, porque el Señor está con nosotros. Y como nunca antes yo había extrañado, hermano, los había extrañado a ustedes. Mire, quisiera verlos, abrazarlos y estar con ustedes. Mire, la Biblia ya no lo decía. Participaban juntos en la comida. Que comamos juntos, que nos comamos un perrito caliente, una pizza, que compartamos una carne. Bueno, compartamos un café, un tinto con un pan, no importa, pero hagámoslo juntos. Mientras podamos hacerlo acá, no nos separemos, ya no nos dejemos de congregar, o sea, ya no nos dejemos de conectar. Ahora es el nuevo versículo: ya no nos dejemos de conectar como algunos tienen por costumbre, sino mantengámonos juntos. Y dice que esta gente permanecía orando. Amén, Nancy, vamos a hacer un gran asado, vamos a compartir un asado todos en familia. Y esta gente oraba juntos, ellos no se separaban, estaban orando juntos. No dejemos de orar los unos por los otros. Preocúpate por la necesidad de la persona que conoces, de tu hermano. Mira, quizás alguien está en necesidad, no lo has dicho. Nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento de cómo están algunas personas. Preguntamos cómo les van, pero si no estás en una buena situación, habla y dinos. Quizás podemos encontrar una solución al asunto. Dios puede proveernos a nosotros, porque eso es iglesia. Iglesia no es ir a un culto los domingos. Iglesia es que nos mantengamos en una comunión fraternal, que comamos juntos, que oremos juntos, que nos amemos. Y dice la Biblia que crecía en ellos un temor reverente hacia Dios, un temor reverente hacia el Señor, un temor reverente hacia su palabra, a obedecer su palabra. Déjame decirte, si hay algo que hemos aprendido en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación, es que quizás hemos hecho cosas que no estaban bien, que quizás hemos amoldado la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando en realidad nosotros debemos ser amoldados a lo que diga la palabra y no la palabra a nosotros. No podemos seguir doctrinas humanas, tenemos que seguir lo que la Escritura nos dice, tenemos que basarnos en lo que la Escritura nos dice. Basta de predicaciones de dinero, basta de predicaciones de prosperidad, basta de predicaciones de todo y menos de Jesús. Hablemos de Jesús, tengamos un temor reverente por Jesús y por su palabra. Amemos a Jesús con todo nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestro corazón. Y dice la Escritura que en ese temor reverente, los apóstoles realizaban milagros y señales. Escúcheme, los apóstoles, porque la gente estaba caminando en el amor de Dios. No utilizaban los milagros para adquirir bienes o posesiones o dinero, sino para servir a la gente que lo necesitaba. Escúcheme, mucha gente no se acerca a las iglesias porque más del 60 o 70% de las predicaciones tienen que ver con plata,
plata y no con Jesús. Tienen que ver con prosperidad y no con Jesús. ¿Qué importa si tienes o no tienes? Si tienes, gloria a Dios, y si no tienes, gloria a Dios. Pero si tienes a Jesús, escúchame, te voy a decir algo que es profundo. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. Y dice la escritura, y se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Hermano, te lo vuelvo a repetir, si necesitas algo, háblanos. Alguien o nosotros o la iglesia en general te podemos apoyar. Compartían lo que tenían. Y escuche esto, vendían sus casas y las compartían con aquellos en necesidad para ayudar al hermano. Si tú puedes ayudar a un hermano, ayúdalo. Es parte del evangelio. Si tú puedes ayudar a un hermano, ayúdalo. Si tú puedes ayudar a una persona que está en una situación difícil, ayúdalo. Porque eso es lo que quiere Dios para tu vida. Y dice, y adoraban juntos a Jesús en el templo. Adoraban juntos a Jesús en el templo. En estos días, hermanos, les cuento, fui al templo a traer el piano para comenzar a tocar porque se nos rompió la guitarra. Se nos rompió la guitarra por el uso en estos días. Y entonces fui por el piano y sentí dolor al no tener a mis hermanos en la iglesia. Pero no importa, después de que nos dejen salir, saldremos con mucho cuidado, como se dice, con mucha precaución y prevención, y abriremos el templo y quizás abriremos cultos para 30 personas, y si es necesario haremos 7 reuniones en el día para 30 personas, para 40 personas, para que no haya mucha gente, y guardaremos los cuidados necesarios para seguir adelante. Pero anhelo el día en que volvamos a encontrarnos y adoremos juntos al Señor y levantemos nuestras voces para adorar juntos a Dios y cantar al Señor. Y dice la escritura que tomaban la cena del Señor en las casas y todo el tiempo alababan a Dios. Mira esta iglesia. Esta es la iglesia que nosotros somos. Y si nosotros vamos a tomar un ejemplo, es del libro de Hechos. No pienses en las iglesias que están a tu alrededor, porque hoy hay competencias. No pienses en las iglesias o en los templos que están alrededor, sino piensa en esta iglesia, en la iglesia que está en Hechos. Y sé como ellos, vive como ellos, camina como ellos. Ministra como ellos, trabaja como ellos, bendice a tus hermanos como ellos lo hacían. Que ellos sean nuestro ejemplo para caminar y no un pastor o una persona, sino sea lo que dice la escritura. Ellos siguieron el ejemplo de Jesús y esperaron a estar llenos dentro de Jerusalén. Escúchame, esperaron, obedecieron la promesa del Padre y Dios cumplió. Dios cumplió su promesa. Yo quiero decirte que Jesús sigue obrando y que Jesús hasta a través de esto nos está enseñando que a veces, escúchame, a veces no apreciábamos el podernos congregar. A veces no apreciábamos el poder abrazar a un hermano o a una hermana en la calle. A veces no apreciábamos el orar juntos. No tomábamos como que podíamos y entonces no hay problema, es lo mismo de siempre. Pero ahora que no lo podemos hacer, por eso dice ese dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora sabemos que nos hace falta estar juntos, más que por ir a un templo, más que por cualquier otra cosa, es poder estar juntos y entender que el Señor se manifiesta cuando nosotros le esperamos a Él con amor, cuando nosotros le esperamos a Él con ansias, con deseo, que el Señor se manifiesta en nosotros cuando nosotros juntos caminamos como dice su palabra. Esta iglesia es la verdadera porque ellos decían y hacían lo que Jesús les decía, y la escritura dice que en esto ellos conocían que eran verdaderos discípulos, en que se amaban los unos a los otros. Tenemos que volver a eso, mis amados hermanos. Tenemos que volver a eso, y qué bueno que estemos estudiando el libro de Hechos, porque eso nos va a llevar a vivir una vida espiritual real. Es un buen tiempo para conocer al Señor, es un buen tiempo para obedecer al Señor. Yo quiero decirte que seamos como la iglesia que estuvo en Jerusalén. Seamos como la iglesia que estuvo en Jerusalén y volvamos a las sendas antiguas.
Volvamos a las sendas antiguas. Oremos, lloremos juntos, caminemos juntos, vivamos la vida en Cristo juntos y dejemos que Jesús guíe a su iglesia. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy en este pequeño mensaje. Gracias por orar por nosotros, por tus pastores aquí en nuestro hogar. Gracias por orar por nosotros. Nosotros oramos por ti y estamos contigo y le pedimos a Dios que Dios te ayude y te provea y que no te falte absolutamente nada. Nuestro Dios es generoso y Él puede cumplir cada una de las promesas que nos ha dado. Jesús te ama. No te afanes, fortalece tu vida en el Señor y Él hará. De esto vamos a salir juntos, de esto vamos a salir juntos. Si algo sí seguro tenemos, que vamos a estar con Él, con Jesús, adorándole día a día. No le dejes de adorar, no importa lo que suceda, no le dejes de adorar. Conoce la palabra verdaderamente, escucha la palabra de Dios y vive bajo lo que dice la palabra de Dios. Gracias. Mañana a los matrimonios quiero invitarlos para que nos reunamos a las 7 de la noche, es a través de Zoom. Yo estaré enviando donde nos vamos a reunir. Le estaré enviando el ID, gracias. Estaré enviando el ID para que los que se quieran conectar, puedo tener hasta 100 personas en Zoom. Entonces, para que se conecte junto con su esposa o esposa, para que te conectes junto con tu esposo y hablemos un poquito de lo que Dios quiere para los matrimonios. Mañana a las 7 de la noche por Zoom, no por Iglesia Centricol. Y recuerde que mañana a las 8 de la noche también estaremos con nuestro pastor Arnoldo a través de Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento para las Naciones. Y el jueves vamos a continuar con el libro de Hechos porque apenas estamos comenzando. Está creciendo una iglesia, y ya sabemos que Jesús murió en la cruz y resucitó para que esa iglesia se diera y les dio la promesa del Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir el jueves a las 7 de la noche para ver este tema. Gracias. Vamos a orar en este momento. Inclina tu oído. Vamos a estar orando por cada persona que está conectada en este momento. Les pido mil disculpas si a veces no saludamos a alguien, pero desafortunadamente a veces no podemos ver quiénes se conectan, pero créame, los tenemos en nuestro corazón, están en nuestra lista de oración. Sus peticiones están en nuestra lista de oración. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Porque tú estás hablando, Señor, a través de tu palabra, que volvamos a los antiguos tiempos, a las sendas antiguas, Señor. Así como tú levantaste tu iglesia, Señor, pero no echaste esa iglesia a correr, sino que les diste una promesa, Señor, y les dijiste, cuando venga el tiempo, cuando venga la promesa que les di, la promesa del Padre, ustedes se levantarán, pero por el momento esperen. Y tu iglesia fue obediente, Señor. Y esperaron la promesa, y la promesa no era nada más ni menos, Señor, que tu precioso Espíritu Santo, el Espíritu Santo maravilloso que hoy habita en nuestros corazones y que necesitamos, al cual nos rendimos porque tu palabra dice que nuestra comunión íntima es con tu Espíritu Santo. Eso es lo que dice tu palabra, Señor, y nosotros queremos estar en esa comunión íntima hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos a Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos, Señor, de las cosas que estábamos haciendo mal en nuestras vidas, convencernos de justicia, de juicio y de pecado, porque si no estaríamos muertos, Señor, sin gracia y sin misericordia. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque has quitado nuestra vergüenza y porque ahora caminas con nosotros y tú eres ahora nuestra guía, nuestro corazón, nuestro ayudador, nuestro consolador. Dices, tú eres quien nos guía a toda la verdad. Espíritu Santo, no te habíamos dado gracias por todo eso, pero tú lo haces ahora por nosotros y nosotros estamos agradecidos. Háblanos, Señor, que queremos ser transformados por ti. Háblanos que queremos entender tu palabra, Señor. Aquí estamos para servirte y para obedecer lo que tú quieras, lo que tú nos guíes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale al Espíritu Santo, gracias. Gracias por tanto que nos das día tras día y que no te agradecemos. Gracias porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Dile, Espíritu Santo, te amo. Gracias por vivir en mí. No soy digno de que habites este cuerpo, pero te doy gracias por hacerlo. Gracias por tu misericordia. Gracias por acompañarme
en esta noche. Y no olvides, mañana a las 7 de la noche a través de Zoom, si quieres el ID, simplemente me escribes a través de esta página de Facebook o la de Ed Pinilla, o los que tienen mi WhatsApp, con mucho gusto a través de mi WhatsApp les envío el ID de la reunión de matrimonios. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Que el Espíritu Santo les guíe y les hable a sus corazones. Bendiciones.